Compañeros, que vamos a conversar con Margarita Stolbizer, bueno, como decíamos recién, una de las más destacadas investigadoras, denunciantes de todos los temas de corrupción. Muchísimas gracias por venir, Margarita. Gracias por la invitación. Muy buenas noches. De todo lo que ha seguido de cerca en los últimos tiempos, presentado ante la justicia de causas que involucran, que salpican a Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo, a Máximo Kirchner, ¿cuál es el elemento que más lo ha sorprendido, que más le ha indicado que hay hasta cierto nivel de impunidad por la forma en la que han actuado? Yo lo que quisiera es aportar, digamos, alguna opinión y alguna información en el sentido de la editorial, en realidad. Porque cuando uno analiza, y creo que nuestra obligación es tener una mirada mucho más integral sobre lo que pasó en la Argentina en estos 12 años. Y entonces ahí yo he trabajado mucho en los temas vinculados con OTESUR, pero si se quiere, OTESUR es la última expresión del mecanismo que se utiliza para terminar disimulando o lavando dinero que proviene de la corrupción. Pero en realidad lo que nosotros tenemos que analizar es cómo funcionaba este sistema, de dónde salía la plata que después se lavaba. Claro. Y acá es donde esa mirada integral, yo digo, tenemos que reconocer que funcionaba un sistema, primero, muy organizado. Sí. Muy verticalista. Muy concentrado, claro. Muy concentrado, muy centralizado y muy verticalista. Donde había una distribución de negocios como quintas en distintas áreas del gobierno. Algo de lo que nosotros hemos trabajado, y tengo algunos datos nuevitos para aportar, tiene que ver con el tema obra pública y sobreprecios, claro, donde tenemos todo el tema Lázaro Báez. Lázaro Báez, empresario privilegiado por el gobierno, por los tres gobiernos, digamos, del matrimonio Kirchner. Que deriva en la ruta del dinero, ¿no? Eso es. Y eso es una quinta donde la responsabilidad de Julio De Vido es innegable. Todo lo que tiene que ver con obras públicas, ahí adentro metamos también el tema de las viviendas sociales, la Madre Plaza de Mayo, todo ese aparato. Ahora después se había armado otra quinta y otro negocio que era en el Ministerio de Economía. Esto que en algún momento manejó y terminó volando por el aire la ex ministra Felicia Micheli, solamente porque le encontraron ese sobre en el baño de su despacho. La verdad es que nadie hizo una requisa durante la gestión de Amado Boudou, claro, porque los negocios de Amado Boudou terminaron siendo mucho más grandes. Recordemos que empiezan con Van den Broele cobrando esa comisión por la negociación de la deuda de Formosa, y termina quedándose con la fábrica de hacer dinero. Eran quintas distintas, distribución de quintas. Sí. El tema que ustedes conversaban recién de los subsidios al transporte, que termina con la tragedia de Once, y que en el juicio, la investigación muy prolija que hace el juez Bonadío primero, llega a determinar ese entramado de relaciones mafiosas de funcionarios, sindicalistas y empresarios, claro, que se quedaban con la plata que debían a los trenes. Esa era otra quinta. Y así podríamos nombrar varias de las quintas: el juego, el petróleo, publicidad, fútbol, digamos, muchos negocios en el medio, pero que, insisto, funcionaban de manera muy organizada, centralizada, vertical, claro, y nada de eso, tal cual lo planteaba recién en el editorial, se escapaba de esa esfera de control, claro, del matrimonio, porque si una característica tenía el matrimonio Kirchner, era ese control absoluto sobre los negocios. Ninguno de esos, y el otro el narcotráfico, claro, por supuesto, el otro el narcotráfico. Por eso es correcta todo lo que se venía planteando. Para mí el tema ni siquiera debería quedar en Aníbal Fernández. Claro. Ahí está la interna que ustedes reflejaban recién de Aníbal Fernández y Granero, pero los aportes. El negocio de la efedrina tiene un antecedente también, recordarán ustedes, la mafia de los medicamentos. Sí, claro. El tema de la adulteración de los troqueles de los medicamentos, medicamentos truchos, digamos, para enfermos terminales. Una cosa criminal. Ese es el antecedente que se manejaba desde un área vinculada, que era la Superintendencia de los Servicios de Salud, y que después deviene en el tema de la efedrina como aportantes a la campaña electoral del año 2007. Entonces, esto es cómo ha funcionado la corrupción en la Argentina durante todo este tiempo. Ninguno de esos negocios, porque esto nos tiene que recordar al robo para la corona de los 90, esa descripción de Berbisky. Pocas cosas hay tan parecidas en el manejo. Estos se pasaron en la organización de los
los negocios era bastante parecida. Pero en los montos fueron muy superiores. Por supuesto, el desparpajo, la impunidad, el problema en el medio también de las libertades públicas, el deterioro institucional, todo es lo que agrava la situación a lo que había sido el menemismo, ¿no? Claro. Entonces a veces hay que mirar. Y la causa OTESUR es una parte. Yo he trabajado mucho con esto. Ahora, la causa OTESUR empieza también a mostrar, yo he dicho algunas veces, es como una caja de Pandora. Todos los días aparecen cosas nuevas en esa causa. Hay un tema que les decía recién para aportar, digamos, para no repetir las mismas cosas que venimos repitiendo de la causa OTESUR. OTESUR muestra además la existencia de las sociedades pantalla. Nosotros hemos hablado mucho, yo lo he denunciado en el expediente en una ampliación que hice, los testaferros y las sociedades utilizadas para ocultar esos negocios hoteleros que se hacían, que tenían por finalidad ocultar obviamente la plata que venía de la corrupción. Claro. Ahí hay además algunos otros delitos que se mezclan. Hace unos días el fiscal Stornelli pidió la habilitación de la feria judicial para investigar las negociaciones incompatibles por el negocio de Aerolíneas Argentinas, una cosa... Ese para el ciudadano común es el más claro, porque es una cosa sencilla. Cómo la empresa del Estado contrata el hotel de la jefa del Estado. Recordemos también, que creo que lo conversamos con ustedes, que no era solamente Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas le pagó en dólares más de 2,5 millones de dólares a la jefa del Estado, la empresa del Estado. El delito de negociaciones incompatibles es clarísimo, pero el fiscal Stornelli impulsa la investigación de la malversación, de la violación de los derechos te iba a decir, Margarita, es de mínima negociaciones incompatibles con la función pública. De ahí para arriba los delitos. Y ahora lo que hay es que hay otras oficinas, el caso del Ministerio de Industria, por ejemplo, también contratando esto y demás. Y lo que iba a contar es que esas sociedades que funcionaban como pantallas con testaferros, una de esas es Austral Construcciones, o sea, las empresas de Lázaro Báez, el socio de la presidenta, socio declarado de la presidenta, este empresario, en los cuales nosotros hemos encontrado en los últimos días un manejo realmente grave y preocupante, que no solamente nos han robado con los sobreprecios de las obras públicas, sino que nos va a dejar un quebranto en el Banco Nación hoy de más de 200 millones de pesos. Austral Construcciones tiene una deuda con el Banco Nación de 160 millones de pesos y la otra empresa, recordarán ustedes, Cant y Costilla, la otra empresa de Lázaro Báez, debe 66 millones de pesos. La Austral Construcciones tiene 450 cheques sin fondo contra el Banco Nación y otros tantos cheques tiene Cant y Costilla contra el Banco Nación. Uno se pregunta, tienen una deuda pero mucho más pequeña de 1.700.000 con el Banco de Santa Cruz. ¿Por qué razón las deudas son solamente contra el Banco Nación? Claro, por supuesto, porque los otros bancos no le prestaban, en realidad. Esto, recuerden ustedes, por eso la comparación con el menemismo, algo parecido había pasado en aquella época con la Curtiembre Lloma. ¿Se acuerdan? Claro. Le daban préstamos el Banco Nación y después, cuando empezó a caer el menemismo, vaciaron la empresa. Hoy está ocurriendo eso. Hoy Austral Construcciones tiene un capital de 500.000 pesos, tiene que cumplir con una cantidad de obras que ya le adjudicaron, muchas de las cuales ya cobró en parte, y no tiene el capital para cumplir con las obras. No tiene el capital para devolver los 200 millones al Banco Nación. Entonces, 500.000 pesos, Margarita. Sí, ese es el capital de Austral Construcciones. Una de las constructoras que más se ha beneficiado con la obra pública en los últimos 12 años en Argentina. Yo voy a estar presentando estos datos porque además tengamos en cuenta esto. Claro, dejó de tener razón de ser la sociedad. Por eso yo digo, la sociedad es pantalla, estas sociedades invento y los testaferros, sirvió mientras que le inyectaban la plata, porque fueron sociedades armadas justamente para el manejo de los fondos públicos. Ahora ya no tienen sentido, entonces la vacían, la plata se la llevan y por eso nos roban dos veces, con los sobreprecios de la obra pública y nos roban con los préstamos, porque nos van a dejar el quebranto que pagamos todos los argentinos. Te propongo una cosa, Margarita, tenemos algunas preguntas más. Hacemos una pausa muy breve y seguimos conversando. Sí, 2 minutitos. Margarita Stolbizer aquí, dando información, dando opiniones que realmente vale la pena atender. Ya venimos.